Pues saludar otra vez a todos los que vayan a estar uniéndose aquí en esta mañana. Y vamos pues a comenzar un capítulo nuevo. Ya cerramos el segundo capítulo, donde estuve de igual manera mandando el material del capítulo 2 a los correos y las actividades de repaso. He visto que, a ver que admita por aquí a los que se van uniendo. He visto que Enrique y Mayre me han enviado las actividades del capítulo 1. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? A mí no me han llegado las actividades. Pues al correo, sí. En teoría al correo la ha mandado. No sé si... Voy a mirar en correo no deseado, a ver si me la ha mandado al spam. Puede ser. No sé si... Tendría que revisar si tengo tu correo. Yo creo que sí. Pero bueno, lo demás sí lo habéis recibido, ¿no? Los correos. Pues el que no le haya llegado que me lo diga y vemos a ver cuál es el problema. Bueno, Yasmina sí como siempre me ha enviado los ejercicios del capítulo 2. Pues muy bien. Pero bueno, vamos a comenzar el capítulo 3. En el capítulo 2 pues estuvimos viendo el objeto de la adoración. Estuvimos viendo a quién estamos adorando, ¿no? Qué representa, quién es Dios, ¿no? La verdad que el libro a mí me está gustando en especial mucho. La verdad que es un libro muy completo, por eso yo una vez que terminemos el curso os recomiendo que lo compréis, es un buen libro. Yo creo que es un libro muy completo, vais a ver que por ejemplo en este capítulo ahora vamos a irnos fijando más en el adorador, en lo que significa el adorador. Entonces, obviamente es un libro que toca básicamente todo, es muy muy completo, la verdad es un buen libro. Y bueno, vamos entonces a comenzar el capítulo 3, el sujeto de la adoración. Entonces vamos a ver lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver los temas que vamos a estar tocando en este capítulo, un breve índice. Y bien, pues vamos a ello. A ver si quiere funcionar esto. Bueno, el capítulo 3, como bien he dicho, es el sujeto de la adoración. Entonces vamos a ver, de primer punto, como dice ahí, la adoración verdadera en un mundo sin pecado. El autor va a estar contrastando cuando Dios creó al hombre, cómo era y cómo se expresaba el hombre a la hora de adorar al Creador. Y vamos a ver, el autor va a desarrollar eso y vamos a ver un poquito sobre eso. Luego vamos a pasar, obviamente, a la contraparte, la adoración verdadera en un mundo después de la caída. Vamos a ver cómo la adoración se fue reconduciendo por el problema del pecado y vamos a ir viendo pues algunos detalles en la Biblia. La adoración verdadera, vamos a ver en el antiguo Israel, pues igual vamos a ir, al igual que progresivamente va a ir avanzando, ¿no? La historia bíblica, vamos a ir viendo cómo la adoración va cogiendo forma, podríamos decir, ¿no? Va siendo más objetiva, obviamente porque la revelación va siendo más progresiva, ¿no? Como hemos venido hablando con el nombre de Dios, con la adoración en todo lo que venimos, el objeto de la adoración en Israel, en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, la anterior clase estuvimos viendo, ¿no? La adoración verdadera en el Nuevo Testamento. Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo los cristianos, ¿no? Los primeros creyentes adoraban a Yeshua también, ¿no? Y estuvimos viendo el tema del Espíritu Santo, ¿no? La verdad que
pues ahí fue interesante ir detallando esos aspectos. Y aquí igual vamos a ir progresivamente y viendo pues detalles, pero en este caso, como he dicho, no en el objeto, sino en el sujeto, ¿no? Fijándonos en la persona. Dentro de la verdadera adoración en el antiguo Israel vamos a ver los prerequisitos ceremoniales para una adoración aceptable. Esos son obviamente los ámbitos que he dicho que se va viendo más objetivamente, ¿no? Porque la Torá va siendo dada, ¿no? La forma correcta de acercarse a Dios, y vamos a ver muchos ejemplos de esto, interesantes. Prerequisitos morales y espirituales también para una adoración aceptable. Vamos a estar viendo esto también. La adoración verdadera en el Nuevo Testamento, después de pasar por el antiguo Israel, vamos a ir a cómo el Nuevo Testamento nos puede detallar, cómo va cogiendo también más forma el tema de la adoración o del adorador. Dentro de esto vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre los prerequisitos para una adoración aceptable, la enseñanza de la Iglesia primitiva sobre la adoración aceptable, y por último terminaremos con una aplicación para la Iglesia de hoy, para el cuerpo de creyentes. Bien, pues vamos entonces a comenzar. Esto es lo que va a abarcar este capítulo 3, y vamos a ir al primer punto, que es, como he dicho, el sujeto de la adoración. Vamos a hacer una introducción a esto rápida. Dice aquí el autor: en este capítulo vamos a cambiar nuestro enfoque del objeto de la verdadera adoración cristiana al sujeto. Y dice, estoy usando la palabra sujeto en su sentido gramatical. ¿Quién es el sujeto de los verbos que expresan la adoración bíblica? Aquí nuevamente enfrentamos dos preguntas. ¿A quién invita Dios a su presencia? ¿Y de quién es la adoración que Dios aceptará? Bien. Dice, antes de responder a estas preguntas, desde las Escrituras, vamos a considerar cómo se responde en nuestros días. Vamos a ver un poquito cómo está el marco, obviamente el marco general, ¿no? Global, del cuerpo de creyentes, en su mayoría pues, cristianos, ¿no? Que ojo, que obviamente esto no quiere decir que como dice, ¿no? Todos sean igual, ¿no? Pero sí que, pues sobre todo en este siglo, en Occidente, pues muchas iglesias han perdido, podemos decir, el enfoque muchas veces, ¿no? Y el secularismo, como vimos en la introducción al curso, ha ido mermando muchos ámbitos en la adoración, ¿no? En las iglesias. Y no solo en las iglesias, sino en los púlpitos, ¿no? Que es lo más triste. Yo creo, porque es desde los púlpitos donde el pueblo es exhortado, ¿no? Es animado, es confrontado, edificado. Y si en los púlpitos este secularismo va entrando al mundo, a las iglesias, pues obviamente se va templando lo que es la enseñanza y por tanto desvirtuando pues una verdadera adoración, ¿no? Y ahora el autor va a hacer un breve análisis de cómo se ve en nuestros días, ¿no? El marco general, ¿no? Bien, vamos a leer esto rápidamente. Dice, desafortunadamente, en algunas iglesias, ¿no? Y esto es muy extremo, pero sí que es cierto, en algunas iglesias muy tradicionales y muy, podríamos decir, legalistas, ¿no? Legalistas en el sentido, pues, prerrogativo, ¿no? La respuesta, dice, es, por ejemplo, en forma de pregunta, ¿no? ¿Quién puede adorar aquí? Sigue siendo, dice, cualquiera que tenga la piel blanca, cualquiera que tenga la piel negra. O en algunos lugares es cualquiera que tenga el estatus social correcto, o cualquiera que pueda contribuir a las finanzas de la congregación. O sea, directamente en muchas iglesias no, a lo mejor no te lo dicen
de esta manera, ¿no? Pero sí que a lo mejor te viene una persona y te dice, o un anciano de la iglesia y te dice, bueno, hermano, tú, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu siembra? ¿Qué tanto le correspondes a Dios con tu diezmo, ¿no? Y te van ahí como presionando y hasta la persona puede decir, bueno, pues, ¿no? Y van presionando en un ámbito solamente, o en dos, o los que les interesa la iglesia. Y esto, pues, obviamente va también desenfocando el motivo, ¿no? por el que somos adoradores y por el que nos congregamos también, ¿no? Que obviamente no quiere decir que haya que contribuir con las finanzas, ¿no? Pero es una pequeña parte de todo lo que corresponde, ¿no? Como dice, cualquiera que se vista bien, dice, y esto es más triste, ¿no? Y esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque vamos a analizar este ámbito hoy. Dice, algunas iglesias responden a la pregunta, ¿quién puede adorar aquí? Con una simple respuesta, cualquiera, ¿no? Cualquiera puede adorar aquí. Bien, vamos a analizar bíblicamente si esto pueda ser cierto o no. Bien, aquí tengo algunas notas que el autor da. Bueno, las notas las pasaré de algunas enseñanzas y algunos libros contemporáneos, ¿no? Ante esa respuesta cualquiera. Y algunas iglesias, de hecho, en la nota aparece aparece por ejemplo, las iglesias sabéis que tienen páginas web, ¿no? Y normalmente dicen quiénes somos, nuestra labor, no sé qué. Y aquí el autor en las notas pone el ejemplo de una iglesia muy famosa en Estados Unidos, reafirmando esa respuesta, cualquiera puede venir a adorar aquí. Pero vamos a ver, ¿no?, si bíblicamente esto es correcto. Bien. Dice, al igual que las congregaciones que diseñan la adoración para atraer al mayor número de personas posible, estas letras, lo que está en las notas, ¿no?, que también analiza un himno o una canción muy popular contemporánea, parecen suponer que la adoración de cualquier persona es aceptable para Dios. Y, dice, por tanto, la adoración se ha convertido en un evento de tipo ven tal como eres, al que todos están invitados. Aquí está la pregunta que vamos a ver hoy. ¿Es esta la visión bíblica? Bien. Obviamente esto es muy importante, ¿no? Y aquí no vamos a ser legalistas ni nada de eso, pero sí que vamos a analizar bíblicamente sobre estos aspectos, si cualquiera puede acercarse a Dios de cualquier manera, ¿no? Y vamos obviamente, a ver que esto parece ser más trascendental de lo que muchas veces nos creemos, ¿no? Obviamente esto es un pilar que toda iglesia tiene que tener, de que Dios no hace acepción de personas en torno a la salvación, ¿no? Como dice, la salvación es otorgada a los pecadores y condiciones previas, ¿no? Efesios 2, 8, 9 lo dice. Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, de nadie procede, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea, ese texto te está diciendo obviamente que en torno a la gracia de Dios depositada en cada creyente no hay condiciones, ¿no? Es dada a todos por igual, ¿no? Y no hay ningún mérito que puedas ganar para ello. O sea, es un regalo de gracia. Sin embargo, es lo mismo cierto para la adoración, especialmente si usamos la palabra como se entiende popularmente, como expresiones litúrgicas y verbales de piedad, lo que los cristianos suelen hacer juntos los domingos. ¿Acepta Dios la adoración de cualquiera o de todos? Bien.
Dice, aquí el problema no es la naturaleza objetiva de la adoración verdadera, sino la naturaleza del adorador, que aparece ante Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las condiciones previas para la adoración ritual hacia las cuales Dios responde favorablemente? Bien, y eso es lo que vamos a ir viendo, o viendo la adoración, ¿no? Cómo se fue, como he dicho, progresivamente las Escrituras. Y esta declaración que dice en el primer punto es muy interesante, ¿no? No es la naturaleza objetiva, porque muchas veces lo que hacemos es correcto, pero nuestra condición, ¿no?, ante Dios no es la correcta. Tú puedes hacer muchos sacrificios, ofrendas, ¿no? Puedes hacer tantas y tantas cosas, pero si tu corazón no está alineado con el de Dios, ¿no? Porque externamente le pasó eso a Israel, ¿no? Lo sabemos. El profeta Oseas dice eso, que está cansado de sus sacrificios, de sus ofrendas, porque Dios no busca eso solamente, ¿no? La adoración, ya lo vimos en el capítulo 1, externa, tiene que ir, obviamente, antecederle lo interno, si no es mera religiosidad y sacrificios vanos, ¿no? Dios no quiere eso. Entonces es importante la naturaleza no solo de la adoración verdadera, sino del adorador también, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones previas para la adoración ritual hacia las cuales Dios responde favorablemente? Este capítulo va a considerar la adoración aceptable, como hemos dicho antes, en el mundo sin pecado original, el mundo después de la caída, el mundo del antiguo Israel y el mundo del Nuevo Testamento. Bien, vamos a abordar entonces el primer punto. La adoración verdadera en un mundo sin pecado. Bien, la posibilidad de una verdadera adoración por parte de los seres humanos está enraizada en la relación que Dios estableció en la creación. Esta muestra que la llegada de los seres humanos marcó el clímax de las acciones creativas de Dios. Este mando va fatal. Dice, el relato bíblico de la creación enfatiza que los seres humanos son terrenales, como los demás seres vivos, y más tarde declarará que ellos participan en el pacto de Dios con el cosmos. Génesis 9, del 1 al 17. Y lo que dice terrenales, ¿no? Obviamente compartimos pues la bendición, ¿no? Al igual que los animales también, pues como dice el autor, de multiplicar y llenar la tierra, ¿no? Bien. Dice, sin embargo, Génesis capítulo 1 y 2 y el Salmo 8, bueno, no lo vamos a leer, pero habla de Dios, de la creación, ¿no? También aclaran que a nuestra especie se le ha asignado un estatus y papel especial dentro de la creación. Bien, obviamente eso es obvio, ¿no? En la creación el hombre, pues, por decir así, es el clímax, ¿no? Pues ninguna criatura está hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y obviamente hay una consideración divina muy diferente y específica en torno al humano, ¿no? Dentro de toda la creación. Bien. Si el Catecismo Menor de Westminster está en lo correcto, que eso lo citamos en la introducción, al declarar que el fin principal de la humanidad es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, hacemos bien en preguntar, entonces, el cómo las personas deben glorificar a Dios en este mundo. Mientras que Génesis 1 al 2 presenta el mundo en general y el jardín del Edén en particular como espacio sagrado, ¿no? Y eso lo vemos
muy detallado, que el Edén fue un lugar, ¿no?, obviamente consagrado, o sea, y ahí vamos a ver a partir de eso, ¿no?, a partir de lo que es sagrado, de lo que no es sagrado, ¿no? Y esto es lo que va a hacer en este capítulo el autor, ¿no? A menudo que progresivamente va detallándose también la adoración en la Biblia. Es dudoso que Dios haya concebido, y también los autores bíblicos hayan percibido el cosmos como un templo, ¿no? Esto es discutido mucho entre los académicos. Por ejemplo, uno de esa teoría que es interesante, por ejemplo, que cité, Bale, ¿no? Bale, él dice que el jardín del Edén era como un templo, ¿no? Y el templo en el antiguo Medio Oriente era como el cosmos, ¿no? Bueno, aquí este autor, pues lo pone en duda, y él tiene un artículo sobre eso, ¿no? Pero bueno, es discutido, tampoco lo voy a estar desarrollando. Pero aquí hace el argumento, ¿no? Dice: mientras que los templos en el mundo antiguo fueron diseñados como residencias terrenales para los dioses, las Escrituras nunca sugieren que Dios creó el mundo para poder tener un hogar. Además, Génesis capítulo 1, capítulo 2, carecen de indicios de las acciones litúrgicas que asociamos con la adoración. Sin embargo, si entendemos más ampliamente la adoración como actos humanos reverenciales de sumisión, que eso ya lo hemos hablado, ¿no?, que es la adoración como la definía el autor, pues esta era la definición. Actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante el soberano divino, entonces la verdadera adoración adquiere un carácter muy mundano, muy ordinario. Dios creó a la humanidad para que fueran sus representantes en la tierra y nos ha autorizado a gobernarla en su nombre. El Salmo 8 refleja nuestro lugar en la administración del cosmos. Dios nos ha consagrado, encargado que gobernemos sobre todo lo que Él había hecho. Salmo 8, 6, verso 6, perdón. En el Salmo 8 el salmista expresa poéticamente lo que el Señor había dicho en Génesis 1:28, ¿no? Que había dicho Dios: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y gobiernanla todas las criaturas que Dios ha creado. Y de acuerdo con este estatus, el Señor nos ha coronado con gloria y majestad, cualidades de realeza, esto es interesante, que pertenecen a Dios, ¿no? Y eso lo dice el Salmo 145, verso 5 y verso 12, que esas cualidades son de Dios, ¿no? Entonces, compartimos, podemos decir, ¿no? Y como dice el apóstol Pedro, ¿qué dice el apóstol Pedro? Es un verso que se pasa muy, muy por encima, pero dice que somos participadores, ¿no?, de la divinidad. Y eso lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Es interesante. O según la versión, ¿no? Bien. En consecuencia, una de las mejores formas de glorificar a Dios y expresar nuestra reverencia y respeto hacia Él es cuando cumplimos este mandato, ¿no? O sea, y gobernamos el mundo de acuerdo con su voluntad. Estamos, por decir así, emulando, ¿no?, sus atributos, sus buenos atributos, ¿no? Como dice ahí, ¿no?, gobernando el mundo de acuerdo con su voluntad, ejerciendo dominio. O sea, estamos viendo, para que veamos una idea, ¿no?, cómo en esos breves capítulos de la creación sin pecado, cómo el hombre adoraba al Creador, adoraba sometiendo a la creación, ¿no?, emulando sus atributos. Joder, con él. Bueno, da igual. Dice: este rol se cumple en Génesis capítulo 2, 4 al 25,
el cual describe a Dios colocando a Adán como, ¿no?, entre comillas, rey, ¿no?, emulando su majestad, o como hace un rey gobernando, ¿no?, en este caso el Edén, porque vemos a Adán que, ¿no?, que como dice, que ponía hasta nombres a los animales, ¿no?, y etcétera. O sea, Adán era por decir así, una sombra del dominio de Dios, ¿no?, sometiendo la creación, administrando la creación. Y de nuevo, aquí vemos que no hay expresiones litúrgicas para la adoración, pero todo el cuadro involucra la vida en el mundo sagrado que Dios ha hecho. Por un lado, Dios concede a los humanos el privilegio de disfrutar la belleza de su creación. Como dice, comer la comida que provee, experimentar la vida simbolizada por el árbol de la vida. Y por otro lado, vemos como Dios encarga a Adán, como hemos dicho, cuidar su jardín. Y aquí aparece otra palabra que ya hemos visto, que se utiliza como adorar, ¿no?, que es la palabra servir, abad, y también cuidándolo, ¿no?, cuidándolo, guardándolo, ¿no? Normalmente estas palabras, como dice aquí el autor en las notas, se utilizan normalmente muchas veces en las escrituras juntas, sobre todo cuando se habla del servicio de los levitas en el tabernáculo, ¿no? A los levitas se les ordenó cuidar y servir a Dios en el tabernáculo, ¿no? Y cuando decimos cuidar, obviamente vigilar, ¿no? No cualquiera podía entrar al tabernáculo impuro y contaminar lo que es el espacio sagrado, ¿no? Entonces es curioso que el lenguaje que se utiliza aquí en torno a lo que hacía el primer adorador, ¿no?, es semejante luego, aunque litúrgicamente, en torno a los levitas. La elección de los verbos es intencional, dice aquí el autor, ¿no?, lo que sugiere que el mundo no fue creado para los humanos, sino que los humanos fueron creados para servir a los intereses del mundo. Como conductores de orquesta, los humanos, como imagen de Dios, se les ha encomendado la sagrada tarea de ayudar a toda la creación en su sinfonía de alabanza a Dios. Esta es la adoración espiritual en su máxima expresión, y las personas cuya adoración es agradable a Dios son aquellos que se deleitan en su creación y se ocupan de ella en sus propios intereses para la gloria de Dios. Bien, hasta ahí. Obviamente no se puede rascar mucho más de 2 capítulos de la Biblia, Génesis 1, Génesis 2, pero vemos que es interesante que eso era la forma en que Adán, ¿no?, se conducía en torno a Dios, ¿no?, y esa era su adoración, ¿no? No se dice mucho más en la Biblia. Y ahora sí vamos a ver este segundo punto, la adoración verdadera en un mundo después de la caída. Vale, el Génesis capítulo 3 va a narrar el episodio, como describe aquí, más triste de la historia de la humanidad. Dios gentilmente les había dado un cargo a los humanos sobre toda la creación. Les proporcionó todo lo que necesitaban para vivir y para su bienestar, y les reveló la naturaleza de la adoración adecuada. Ya tiene frito este mando. Al disfrutar de los privilegios y ejercer sus responsabilidades como imagen de Dios, los primeros humanos demostraron reverencia ante Él. Pero todo eso cambió en Génesis capítulo 3.
este capítulo expone la naturaleza y las consecuencias de la adoración falsa. En la adoración falsa, los sujetos de Dios, 1, escuchan otras voces en lugar de la de Dios. 2, se someten a criaturas inferiores a ellos, sin mencionar inferiores a Dios. Cambian la verdad de Dios por una mentira y tuercen la percepción de un creador benévolo y misericordioso en un Dios mezquino y celoso. 4, usurpan el estatus y los privilegios exclusivamente reservados para Dios. 5, permiten que los apetitos de la existencia física ahoguen los apetitos espirituales. Y 6, reemplazan el temor y el servicio del Creador por el autoservicio y el interés propio. Bien, que es una sombra básicamente de lo que hizo Satanás, ¿no? Satanás engañó a la humanidad, ¿no? A Adán y Eva, y se describe en Ezequiel 28, ¿no? Todas estas consecuencias, como dice aquí. Y el Génesis 3 va a terminar con una imagen dramática de dos personas cuya adoración ha sido, por tanto, al haber enfocado su adoración falsa, han sido rechazados por Dios. Las consecuencias son desastrosas y la adoración falsa, 1, va a pasar a destruir la inocencia del humano y la belleza de las relaciones humanas. 2, va a cambiar el compañerismo con el Creador por un esconderse de Él. 3, va a transformar el temor, que también vimos esa palabra, de una reverencia, admiración, respeto piadoso a un temor, pero que tiene la connotación de terror y espanto. 4, produce alineación de Dios, alineación entre los adoradores y alineación entre la humanidad y el mundo que deberíamos gobernar. Produce dolor en trabajos humanos fundamentales, como el parto o la producción de alimentos. 6, lleva, por tanto, a la muerte. Y sorprendentemente, Dios no se da por vencido en su creación. Continúa buscando la adoración de los seres humanos y la alabanza de todo lo que ha creado. Los orígenes de las maneras formales de expresar la comunión con Dios no están claros, pero parece que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, Él reveló, y ahora lo vamos a ver, formas litúrgicas por las cuales el temor reverente podría ser aceptablemente expresado. Bien, esto lo vamos a ver ahora, que aunque no está detallado en las Escrituras, ¿no?, se subyace de ellas. Entonces vamos a ver un análisis breve de esto, ¿no? Bien. Y aquí vamos a ver estos indicios de lo último que ha dicho. Sin explicación vamos a encontrar, ¿no?, que esto es, pues obviamente, lo que se subyace. Desde Génesis capítulo 4 al capítulo 11 va a presentar cómo los adoradores adoran a Dios, ¿no? Y aquí se subyace de estos capítulos porque no hay
en torno, después de la caída, ninguna conversación de Dios con Adán, ¿no? De cómo desde ahora conducirse, ¿no? Entonces, se subyace que Dios o ellos entendieron que esa era la forma correcta de Dios, ¿no? Y vamos a ver, obviamente, el primer ejemplo, ¿no? Que es el que viene después de la caída. Vamos a encontrar en el capítulo 4, ¿no? En el famoso narración de Caín y Abel, ¿no? Como una forma de adorarle es presentándole ofrendas de tributo. Primer indicio. Segundo, con una cercanía, ¿no? Obviamente relacionándose con él por su nombre. Tres, vamos a ver en esta expresión caminando, ¿no? Caminando con él. ¿Qué significa esto, no? Que se encuentra en otros lugares más, ¿no? En Miqueas y en Apocalipsis también, no solo en el pasaje de Enoc y de Noé, ¿no? O sea, se utiliza en otras citas y ahí van pues, también algunos indicios de qué significa, ¿no? Viviendo rectamente y sin culpa, obedeciéndole incluso cuando parece ridículo, confiando en él para la liberación del juicio, presentando sacrificios de acción de gracias, aceptando el pacto de Dios con el cosmos y la renovación del mandato de gobernar el mundo para él. Ahí están todas las citas, no me puedo pues parar obviamente a leer todas, pero bueno, todos conocéis el Génesis y sabéis a cuáles se refiere el autor, ¿no? Siendo fructífero, multiplicándose y llenando la tierra nuevamente, ¿no? Y ahí lo que dice el pacto ratificado, ¿no? Que luego lo va a hablar otra vez. Bien. Y todos estos puntos representan actos reverenciales de homenaje y sumisión, de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, la voluntad de Dios, como he dicho, no se expresó después de la caída, pero ellos vemos cómo su forma de... y también una forma de que Dios se agrada de su adoración era de esta manera, de estos puntos. La mayoría de estas expresiones de adoración fueron aceptadas por Dios, pero va a quedar una pregunta clave, que es lo que he dicho antes. ¿Cómo sabía la gente si estos ritos funcionarían? Estos capítulos que hemos abarcado en los puntos, desde el capítulo 4 de Génesis al 11, van a guardar silencio sobre la revelación del nombre de Dios, por ejemplo, o los límites de comportamiento apropiado e inapropiado, ¿no? Como sabían los antiguos, por ejemplo Noé, ¿no? Que dice que era justo, lo que era apropiado, lo que no era apropiado delante de Dios, ¿no? ¿Cómo sabían ellos esto? Y la respuesta efectiva al comportamiento pecaminoso. ¿Cómo sabían ellos esto, no? Que estos ritos iban a funcionar, que iba a ser esa la manera que a Dios le iba a agradar. Y aquí pone una nota, la voy a leer, en la que fueron aceptados por Dios, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 8:21 aparece una expresión textual, ¿no? De que Dios, por ejemplo, cuando Noé, ¿no? Sacrificó después del diluvio, o hizo un altar, perdón, ¿no? Después del diluvio, dice que subió como aroma grato a Hashem, ¿no? A Adonai. Y esto en las Escrituras refleja una adoración aceptable, ¿no? Una respuesta favorable de que Dios acepta
su adoración, ¿no? Y estas palabras, ¿no? Aroma agradable, son comunes, dice el autor, en contextos que implican ofrendas quemadas, ¿no? Y da ahí algunos ejemplos. Y ahí vemos un indicio, pues, de lo que más tarde luego se hacía en el tabernáculo, que Dios requería, ¿no? Pero los indicios de los antiguos, como dice el autor, ¿no? Y hace esta pregunta: ¿cómo sabían ellos si estos ritos iban a funcionar para acercarse a Dios, para adorarlo, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice las siguientes. Aún así, las personas invocaban el nombre de Adonai, ¿no? Su comportamiento ofensivo se identifica, dice, específicamente como uno, pecado, ¿no? Ahí ya aparece esta palabra, y vamos a ver un poco vocabulario también. Génesis 4, 7. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? De memoria, así por encima. ¿Qué le dice Dios a Caín? Que aparece primeramente. ¿Qué has hecho? ¿No? Le dice, Caín, ¿qué has hecho? ¿Pero qué le dice? Tu hermano clama a mí sobre la faz de la tierra. Pero dice, el pecado está a la puerta, ¿no? Y aparece esta palabra, hatat, ¿no? Por primera vez aparece esta palabra. Y ahí vemos la contraparte, lo que empieza, pues, a detallarse lo que a Dios no le agrada, ¿no? Bien, aparece otra palabra, maldad, ¿no? Y esto es antes del diluvio, ¿no? Que dice que Dios vio la tierra y la tierra estaba corrompida, llena de maldad, ¿no? Y aparece esta palabra, Ra, o Ra, en los dos capítulos. Tercero, corrupción, igual, en el mismo contexto, Nisat, Génesis 6. 4, violencia, jamás, Génesis 6, hoy está de moda, ¿no? Génesis 6, 11 y 13. Cinco, esto es Caín, saliendo de la presencia del Señor, ¿no? De su cobertura. Eso no es agradable, ¿no? La contraparte de lo que vemos, ¿no? Que rechazó en verdad el perdón de Dios, ahí Caín. En esa expresión, saliendo de la presencia del Señor, él rechazó la gracia, porque la gracia estaba dada, ¿no? A pesar de que mató a Abel, obviamente iba a haber consecuencias, pero Caín es la viva imagen de rechazar al Hijo de Dios, ¿no? Rechazar la vida eterna, tristemente, ¿no? Otra vez, ¿no? Los actos criminales fueron condenados en lo que hizo Caín. Y por otro lado, dice, las personas aceptables eran caracterizadas, ¿no? Con los siguientes adjetivos, ¿no? Justas, como Noé. Irreprensibles, otra vez, como Noé. Caminaban con Dios, Noé y Enoc. Si bien la evidencia de la revelación de Dios sobre los límites de conducta aceptable e inaceptable, ya sea ética o de culto, es escasa, dice el autor, ¿no? Después de la caída, en esos pasajes, obviamente él se estaba comunicando con los seres humanos. De alguna forma entendemos esto, ¿no? O sea, Dios no dejó de comunicarse. No fue que Dios expulsó a Adán del Edén, ¿no? Lo dijo, vete por ahí, no te quiero aquí, y ahí lo dejó, ¿no? No. Entendemos por todas estas indicios de que Dios se seguía comunicando,
que no quedara registrado por el autor de Génesis, ¿no? No quiere decir que no se subyaga de eso. O sea, obviamente Dios se seguía comunicando con su creación, ¿no? Y ahí vemos en estos indicios, en estos ejemplos que ha dado el autor, ¿no? En que esto es así, ¿no? Porque como dice, por ejemplo, en la figura de Noé, ¿no? Actuó de acuerdo, ¿qué dice? Con todo lo que Dios había ordenado. Génesis 6, 22. Cuando Noé y su familia salieron del arca, es curioso que, ya lo he dicho, respondieron de una forma litúrgica, ¿no? En adoración, construyendo un altar y presentando ofrendas quemadas ante el Señor, que obviamente aceptó el Señor. ¿Cómo sabía Noé, no? Era una forma de gratitud ante Dios. La misma pregunta que he hecho ahora, ¿no? Sorprendentemente, el mandato anterior de Adonai de llevar a bordo del arca 7 pares adicionales de animales y pájaros limpios va a dar por sentado que Noé conocía los límites que Dios tenía, ¿no? Entre lo limpio y lo inmundo. Génesis capítulo 7, verso 2 al 3. Por tanto, podemos especular con indicios, ¿no?, claros de que cuando Eva y Adán salieron del jardín del Edén, Dios siguió comunicándose con ellos, ¿no? Dios les reveló las estructuras básicas del mundo ritual, el nombre con el que podían dirigirse a Él, los límites del pecado y la justicia, así como de los objetos limpios e inmundos y las respuestas apropiadas del pecado. También, dice el autor, podemos plantear la hipótesis de que, aunque personas ajenas a la tradición bíblica han corrompido esa revelación, el sentido universal de la redención de cuentas a la deidad y el impulso de relacionarse con la deidad a través del sacrificio, la oración y otros rituales están arraigados en esa misma revelación. Pero, ¿por qué las respuestas litúrgicas citadas anteriormente eran aceptables para Dios? ¿Es solo porque las formas de adoración eran las correctas? Pregunta, ¿no? Génesis capítulo 6, del 8 al 9, va a responder en parte a estas preguntas, al menos con respecto a la figura de Noé. Él halló gracia ante los ojos de Adonai, y era un hombre justo e íntegro que caminaba con Dios. Aquí vemos también que no solo son las formas, como he dicho, ¿no? Es el sujeto, ¿no? Noé sí podía hacer un altar y saber, ¿no?, que eso le agradaba a Dios, eso subía con olor fragante, pero no era el mero hecho de ofrecer un altar, era el mero hecho de que él ya caminaba con Dios, ¿no?, y era justo. Que obviamente si vamos ya a la palabra justo, aunque dice que también era irreprensible, ¿no?, que eso da un estatus de que obviamente era una persona íntegra, ¿no? Obviamente tendría quizás sus desatinos, ¿no?, pero en base a su generación era un justo, ¿no? Era un justo. Debido a que era justo, como vamos de tiempo, ¿vale?, Noé demostró confianza en Dios mediante la obediencia y luego celebró la liberación del diluvio con expresiones litúrgicas de gratitud. La primera descripción de adoración ritual en el Primer Testamento va a proporcionar una respuesta narrativa clásica al tema que nos concierne en este capítulo, que es lo que hemos hablado
en la introducción, ¿no? ¿De quién es la adoración que Dios acepta? Bien. Mientras que algunos sugieren que Adonai rechazó la ofrenda de Caín, y esto es interesante, porque no involucraba un sacrificio de sangre, dice el autor, tal respuesta es dudosa. Antes que nada, el texto no dice nada sobre ofrendas por el pecado o expiación sustitutiva, ni sobre sacrificios. Segundo, el autor identifica intencionalmente tanto las ofrendas de Caín como las de Abel con el mismo nombre, Minjá, que se refiere simplemente, ¿no? Y esto es algo que tenéis que tener claro, esto también hay que saber, no solo son ofrendas vegetales, o se utiliza así la traducción, ¿no? Y aquí da ejemplos en las notas, por ejemplo en Jueces y en otros contextos. También se traduce como regalo, como dice aquí el autor, o tributo. Y en tercer lugar, dado que las ofrendas de grano, y ahí vemos un indicio también de que no era solo un mero hecho de una ofrenda de sangre, ¿no? Es que ellos quisieron acercarse a Dios con un tributo, ¿no? Pero no iba en el sentido del objeto del tributo, ¿no? Y ahora lo dirá aquí un poquito más detallado. En tercer lugar, dado que las ofrendas de grano y cereal ocupan un lugar destacado en el sistema sacrificial de Israel, dice, obviamente no hay nada mal al ofrecer cereal como una minjá, ¿no? Dios lo decía. Esto es lo que produjo el trabajo de Caín, ¿no? Caín quizás se dedicaba más a esto, ¿no? A la cosecha y a todas estas cosas, y posiblemente Abel fuera más ganadero, ¿no? Fuera más a cuidar a los animales. Y esto es lo que produjo el trabajo de ellos, ¿no? Así que esto es lo que trajo Caín, pues ese era el fruto de su trabajo. Entonces, ¿cuál era el problema? Dice de Caín. La referencia a la calidad de la ofrenda de Abel está en el detalle que dice el texto, ¿no? Que él trajo las primicias del rebaño, particularmente sus partes, ¿no? Se entiende, más deseables para el propio Abel, ¿no? De lo que le costaba, no más deseables para Dios. Si Dios, ¿para qué quiere, no? Más deseables para el propio Abel. Y su silencio, ¿no? Y eso es la connotación, se dice, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si vais a la Septuaginta entendieron así los primeros, y aquí tiene la nota el autor. Los traductores de la Septuaginta tradujeron esta palabra minjá, ¿no? Que se utiliza en los dos sacrificios, ¿no? En el de Abel como en el de Caín, pero en el de Abel lo tradujeron como dorón, en griego, que es regalo, y el de Caín como tisia, en griego, sacrificio, ¿no? Así lo entendieron los de la Septuaginta también, ¿no? Los traductores. Pero está más allá de el qué, ¿no? Cómo, ¿no? Cómo y lo que implica, ¿no? Como dice, ¿no? El detalle de él trajo lo más deseable. Y luego también un énfasis que hay que tener en cuenta al analizar un texto, ¿no? Si se describe así en el sacrificio de Abel, bueno, en el regalo de Abel, o en el tributo de Abel, pero no en el de Caín, ahí está el detalle. En el de Caín no se dice eso. Entonces, el silencio habla por sí mismo, ¿no? De lo que es la adoración que Dios acepta, ¿no? Es decir, la calidad de la ofrenda de Caín, no en el mero hecho de que una cabra valga más que un cereal, ¿no? Sino en que Abel trajo lo que más le costaba, ¿no? Lo que más era agradable para él, y se lo ofreció a Dios. Y eso es una pista del por qué Dios desechó el sacrificio de Abel, ¿no? O no miró eso de Caín.
como contraparte hortícola de las primicias de Abel, Caín probablemente debió haber traído, como dice ahí, una ofrenda de cereal de los primeros frutos, que se describe en Levítico, ¿no? O sea, él tenía que haber traído esa ofrenda, una ofrenda de los primeros frutos, ¿no? Lo más deseado. Pero trajo una del montón, ¿no? Y eso fue la distinción. Sin embargo, el narrador proporciona una evidencia aún más firme a través de la estructura de las oraciones de este suceso. Y dice: y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con favor. Y justamente esa palabra, mirar, va en el sentido de mirar algo favorablemente, ¿no? Al colocar su nombre antes de la ofrenda, la oración se enfoca en Caín, el adorador, más que en la ofrenda, o en Dios, el que responde. Esta construcción refuerza la señal enviada por la incómoda construcción del versículo 4. Bien, vamos a ir cerrando. Mientras que el orden de las palabras del versículo 3 es natural, sugiriendo inicialmente que el acto de adoración de Caín era normal, la afirmación acerca de la acción de Abel es enfática. Y Abel trajo, de hecho él, del primogénito de sus rebaños y de sus porciones grasas. La construcción es intencionalmente incómoda en hebreo, como también lo es mi traducción en español, para llamar la atención sobre el hombre. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque consideró que Abel era justo, ¿no? Como dice Hebreos 11:4. Cuando dice que su traducción, porque él tradujo el Pentateuco en la NTV, creo que fue uno de los traductores escogidos para esa versión. La caracterización de Abel por parte de este narrador se contrasta marcadamente con la de Caín. Aunque la forma de adoración de Caín parece haber sido correcta, la narración sugiere que Caín mismo fue el sujeto del problema. Entonces, aquí ya estamos viendo un contraste. ¿Acepta Dios la adoración de todos o de cualquiera? Bueno, estamos viendo un indicio. Obviamente vamos a ir progresivamente respondiendo esa pregunta a lo largo de la Biblia, ¿no? Estamos ahora analizando el mundo después de la caída. Luego, cuando hablemos del antiguo Israel, va a quedar más claro, ¿no? Y vamos a ir viendo pues, mucho más detalladamente esto, ¿no? La descripción mundana de su ofrenda sugiere que él simplemente, tal vez diligentemente, lo hacía de manera mecánica, sin ningún entusiasmo ni compromiso. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, su rostro cayó, dice la Escritura. No en humildad y remordimiento, ¿no? Sino con una actitud mala. Y eso podemos verlo no solo en Caín, sino en algunos hermanos, ¿no? Cuando un hermano vas, le corriges, ¿no? Puede haber dos actitudes. Una que acepte y busque corregir ese error, ¿no? Y otra es orgullo. O que su rostro caiga, ¿no? Que esté distante y por tanto no haya una actitud de humildad, ¿no? Dice el verso 5 del Génesis 4, ¿no? Que él se enojó con el Señor, ¿no? Se enojó con aquel que le estaba tendiendo la mano, le estaba queriendo decir, ¿no? Que le estaba sugiriendo, ¿no? Una forma mejor de acercarse a él.
porque el Señor se deleita en los que le buscan, en los que se acercan a Él, ¿no? Pero obviamente Él no acepta cualquier forma de adoración, ¿no? Obviamente Él quiere conducir nuestra adoración a lo que es correcto, pero Él no acepta, sobre todo cuando una persona, no, yo es que adoro a mi manera, no, es que eso no existe, hermano, no existe. Y vamos a ver en todo este capítulo cómo esto no es así, ¿no? No es a tu manera, es a la manera que Dios quiere, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo de que Caín fue el tipo de persona, ¿no?, que rechazó la gracia de Dios, ¿no? Se enojó con el Señor por haber rechazado su ofrenda. Bien. No sé cuánto queda para terminar esta sección, pero vamos a terminar en esta diapositiva. En respuesta a la amable invitación que el Señor hace, ¿no?, y encontrar aceptación, Él permitió que el pecado lo dominara. Se reunió con su hermano no para aprender de él el camino de la verdadera adoración, sino para quitárselo de en medio, ¿no? Por orgullo, por vanagloria, por envidia. Cuando el Señor lo enfrentó, él incluso pasó la barrera más allá. En vez de reconocer, ¿no?, que le había matado, ¿no?, él hasta mintió, fue más allá, ¿no?, y afirmó que no sabía lo que le había sucedido a su hermano. Cuando el Señor lo maldijo, protestó por esta injusticia y culpó al Señor por su destino. Y cuando el Señor gentilmente lo protegió de personas como él, se fue de la presencia de Dios, ¿no? O sea, el Señor hasta mostró aún misericordia después, ¿no?, protegiéndole, ¿no? Dice que le puso una marca, ¿no? Le protegió, pero aún así él rechazó la gracia aún en su máxima potencia, ¿no? Estas pruebas van a mostrar que la evaluación del Señor de Caín era correcta y su rechazo de la ofrenda estaba justificado. Y aquí hay un ejemplo sobre las dos perspectivas del adorador, ¿no? La perspectiva de Caín y la perspectiva de Abel, ¿no? Caín se enfocaba más en lo que da, en la ofrenda, ¿no? Se enfocó más en la ofrenda que en él, ¿no? Y como dice, ¿no?, ya terminamos aquí, obviamente Dios no acepta simplemente la adoración de cualquiera o de todos. Cuando los corazones de las personas son puros y sus vidas muestran rectitud, como en este ejemplo, Dios responde favorablemente a su culto de oración. Pero Dios no está obligado a aceptar la adoración de aquellos cuyos corazones están endurecidos y que viven en contra de su voluntad, incluso si las formas de su adoración son correctas. Fíjate, porque la forma era correcta, ¿no?, pero era más el sujeto que la forma. Entonces, bueno, dejando este ejemplo, vamos a dejarlo aquí. No sé si alguno